Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Para cerrar este curso de Python para la ciencia de datos, el día de hoy vamos a tener las presentaciones de los proyectos, ¿verdad? Espero que cada uno de ustedes, ¿verdad? Haya tenido a gusto el curso, que haya podido eh, tener los conocimientos suficientes, ¿verdad? Para las siguientes etapas. Y sin nada más que decir, vamos a dar tiempo, ya sea al equipo 2 o al equipo 6 para que puedan iniciar con sus presentaciones. ¿Podemos iniciar? ¿Sí? Ok, Hola, muy yo buenas espero. tardes. Somos el equipo 2 de integrantes Daniel Sánchez, Rebeca Quesada y mi persona, Josué Ramsés. Venimos a presentarles el proyecto Tratamiento Onicóforos de América y búsqueda de patrones de distribución. En la descripción del proyecto, los onicóforos conocidos por su alto endemismo habitan en ambientes con elevados índices de humedad, ya que requieren eso para sobrevivir. Normalmente se les puede encontrar en troncos, en lugares muy húmedos, bajo la hojarasca y ese tipo de ambientes porque ellos no pueden retener la humedad. Entonces ellos buscan esos ambientes para obtener esa humedad de ahí. Al iniciar el estudio de un grupo de organismos determinado, es necesario conocer sus áreas de distribución y características de estos hábitats. Lo anterior facilita la identificación de sitios con conexiones similares con el objetivo de localizar nuevas poblaciones de grupos de interés. Contar con esta información base para el trabajo de este grupo zoológico facilita definir los posibles lugares de distribución. El grupo de onifóforos, también conocidos como gusanos aterciopelados, tiene una cubierta de quitina que los cubre. Se caracteriza por ser habitantes nocturnos. Tienen además una baja densidad poblacional. Estos animales se encuentran muy distribuidos en ciertas zonas de América y esos lugares, pero sus poblaciones son sumamente bajas. Entonces, eso es muy importante para poder mapearlos. Inicialmente la literatura se reconoce de dos familias: Periptopsidae, que se encuentra en Chile, Australia y África, y Peripathidae, que se encuentra en América Central, Norte, Sur, las Antillas, África Ecuatorial y el Sudeste Asiático. A la fecha, actualmente se conocen seis familias: Ayugusidae, Alegodoridae, Loliciunidae y Peripsinidae. Peritocinidae y Trepanitidae. En Costa Rica, según un estudio reciente, los onicóforos se han encontrado en un rango altitudinal que varía entre los 85 hasta los 2000 metros de altura. Este hallazgo resalta la diversidad de hábitats altitudinales de estos individuos que ocupan en el país. Actualmente se está recopilando datos porque carecen de mucha información este grupo en específico. Afortunadamente, la tecnología ha traído unas ventajas de poder localizar esas zonas o puntos calientes de diversidad donde se encuentran, tanto en el mundo como a nivel de país. Se requiere conocer el estado del arte de los onicóforos en el continente americano como especies de atención para Costa Rica. El objetivo es determinar la distribución y la diversidad de las familias de onicóforos para el país y para el continente americano. Descripción de los datos. Los datos que se utilizaron de ese trabajo se descargaron de la base de datos de HeGIF para el grupo de Nicóforos. Los datos incluían identificaciones básicas como taxonómicas, como reino, filum, familia, género y especie, elevación, país, rango altitudinal y fecha de colección. Y bueno, ya en la parte de análisis de los datos, una vez descargada la base de datos, como mencionó el compañero Yoso, esta se importó utilizando básicamente los pasos que vimos durante el curso.
Y para esto, además de importarlos, creamos un data frame y de acá seleccionamos mediante el comando básico las columnas. Y bueno, al tener el nombre de las columnas, seleccionamos cuáles podrían ser más relevantes para nuestro estudio. Luego depuramos un poco, eliminando todas aquellas columnas que fueran irrelevantes para nuestro objetivo. Y como esta base tenía datos que incluía toda la distribución global de los onicóforos, decidimos centrarnos propiamente en América, que era nuestro objetivo de estudio, y también para más adelante intentar profundizar de una manera más detallada la distribución de estos en nuestro país. Entonces filtramos los datos y tomamos únicamente los países que correspondieran a nuestro continente. Una vez filtrados, decidimos, además, por la cantidad de especies que tienen en los onicóforos, reducirlo hasta el grado de género para poder localizarlos de una forma más sencilla y buscar ciertos patrones de distribución asociados a estos géneros. Entonces, para esto, nuevamente, depuramos más la base de datos, eliminando todas las columnas, perdón, todos los datos que no tuvieran eh, registros en la columna de géneros, y así se redujo aún más la base y se hizo más manejable. Y esto sería como los datos que finalmente sí utilizamos para los análisis. Y bueno, como parte de intentar dilucidar y explorar estos datos, lo que hicimos fue inicialmente eh, plotearlos y bueno, nos dimos cuenta, además por los registros de la misma base de datos, que se contenían hasta 155 años de registros, ¿verdad? No todos estos registros tienen la misma calidad, puesto que a algunos les faltan datos de trazabilidad, como les repito, a algunos les faltaban incluso eh, el tema taxonómico estaba incompleto. Por lo tanto, no todos estos nos servían, pero de los que nos sirvieron, podemos sacar este pequeño gráfico de barras en donde podemos ver los países que tienen mayor cantidad de registros. Y como podemos observar acá, eh, estos códigos representan cada país y este, el que vemos acá que dice TT representa Trinidad y Tobago, que es el que tiene más registros. Y llama la atención, puesto que no es un país con una extensión territorial grande y sí tiene más registros que, por ejemplo, en Estados Unidos, un México. Y otro país que también resalta en esta gráfica es Costa Rica, que con lo pequeñitos que somos, ¿verdad? Tenemos 46 registros. Nuevamente, estos registros no quiere decir realmente que haya demasiada cantidad o una población muy grande de estos organismos en el país, pero al menos están medianamente reportados. Además, hicimos un heat map para contrastar los reportes a través del tiempo. Entonces, como vemos acá, como es de esperar, hay mayor cantidad de reportes, quizás no en todos los países, pero sí en muchos en años más actuales. También esto, como solo están reflejando aquellos que tenían la información que nosotros buscábamos, al menos en los últimos años parece que los países más interesados en este tema están reportando de una mejor forma los datos. Ahora, por acá solo hicimos como o intentar acomodar de forma visual las observaciones por género en América. Entonces, aquí vemos el porcentaje de cada género en nuestro continente. Como podemos observar, el que tiene un mayor porcentaje es Orbitatus, perdón, que es el género que está mayor representado en nuestro continente y se van distribuyendo de mayor a menor. Este dato que aparece acá de otros es igualmente son otros géneros que no alcanzaron el 1%, entonces lo que hicimos fue hacer una función que
identificara o que más bien graficara hasta un máximo de 1% y aquellos que no llegaban al 1% se concatenaban en el grupo de otros para poderlo manejar visualmente un poco más fácil. Acá hicimos solo un conteo rápido para ver el país que tenía mayor cantidad de géneros reportados, para intentar ver qué diversidad o qué país tiene mayor diversidad de estos organismos. Y tanto Costa Rica, Colombia, Jamaica y Panamá tuvieron cuatro, cuatro géneros reportados en todo su territorio. Y esto los convirtió en los países con más variedad de géneros. Y es curioso, ¿verdad? Que, o por lo menos es como algo lógico, que países que estén tan relacionados por distribución geográfica y temas de climatología tuvieran esa mayor variedad de géneros. Y también hicimos una pequeña lista por género más frecuente por país. Aquí se pueden visualizar fácilmente. Y para resumir, las dos informaciones anteriores de géneros por país y cuáles géneros estaban o cuántos registros de cada género había en ese país, hicimos este otro heatmap para visualizarlo de una forma más fácil. Además, como en la base de datos no contábamos con un indicador de temperatura y intentar evaluarlo históricamente, la temperatura en cada país iba a hacernos manejar una base de datos aún mayor, decidimos que íbamos a tomar el registro que sí contaba esa base de datos, que era el tema de la elevación. Entonces, buscamos si había una correlación entre los géneros y la elevación. Hicimos como si se tratase de una prueba de Shapiro para normalidad, vimos que los datos no eran normales, entonces en vez de usar un ANOVA usamos un Kruskal-Wallis para ver si hay relación y bueno, se generó aquí una pequeña función para que el resultado se mostrara de esta forma y nos dijese si se estaba aceptando o rechazando la hipótesis nula y por tanto, dados los resultados, se dijo que los datos no siguen una distribución normal porque no alcanzó el número que requería Shapiro. Y por el número de P también se vio que sí había por lo menos diferencia, había correlación entre la elevación y los géneros. Y también, bueno, graficamos acá rápidamente un boxplot para ver la distribución de los datos según los géneros y según la elevación. Como podemos ver, hay unos géneros que sí son muy diferentes. Por ejemplo, el Mongipitatus tiene una distribución bastante distinta a Metaperipatus. Y también hicimos un gráfico de dispersión, como para ver no solo por agrupamientos en las cajitas y los cuartiles, sino uno a uno los datos, cómo variaban según la elevación. Además hicimos este pequeño análisis rápido así de geoespacial para ver la distribución histórica de los unicóforos según la base de datos y graficamos a nivel continental las observaciones. Y como podemos observar, se ven, podríamos decirlo, como hotspots muy marcados incluso en nuestro país y en las zonas que les mencioné alrededor del área ecuatorial de nuestro continente. Y podemos ver que en los extremos se empezaron a disminución, posiblemente relacionado con el tema de la temperatura. Bien, un poquito después de esto se hizo el análisis para Costa Rica específicamente. Entonces podemos ver que se distribuye a lo largo de todo el país. Y después de esto se hizo por géneros para ver, digamos, si había puntos donde haya más un género u otro. Pero como podemos ver, al final igual no hay como agrupamientos por género. Entonces, pues bueno, no podemos verlo. Y dentro de, ok, lo otro que se hizo es que para Costa Rica habían principalmente 4 géneros detectados
Lo que nos preocupaba un poco es que el 60 datos que representan 56% de la información no tenían el género reportado. Y este dato es solamente un lugar, entonces nos pareció un poquito extraño, pero bueno, ahí está la información y hay que ver qué se puede hacer con eso. Y ya un poco entrando a lo que son en temas, digamos, de los resultados, que ya lo mencionaron un poquito los compañeros, ¿verdad? Entre los 4 países que tienen la mayor cantidad de registros, que están Trinidad y Tobago con 69, Costa Rica con 46, México con 42 y Estados Unidos con 39. Y hay países que tienen, los que tienen menos reportes, digamos, Guatemala, que es un país muy grande, y El Salvador con solo un reporte, y Nicaragua e Islas Vírgenes con 2 cada uno. Algunos países han sido constantes en el tiempo con el registro, como Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. Y hay algunos países que son muy fluctuantes o otros que no tienen un solo registro. Luego, los géneros Oroperipatus y Epiperipatus son los que han presentado la mayor cantidad de registros para el continente. Y sin embargo, los más representativos son Peripatus, que se registran en 17 países, y Epiperipatus en 13. Luego hay 4 países que presentan la mayor cantidad de géneros: Colombia, Costa Rica, Jamaica y Panamá. Y luego hay 3 registrados en Brasil, Trinidad y Tobago y Venezuela. La mayor cantidad de géneros que se registraron la tienen Trinidad y Tobago, con Macroperipatos con 49, en México Oroperipatos con 41 y en tercer lugar Acinophrysus con 36 para Estados Unidos. Luego, importante que los resultados de correlación indican que los datos no tienen una distribución normal, por lo que podría uno pensar que está un poco relacionado probablemente con elevación y temperatura, ¿verdad? Para eso habría que hacer otros análisis. Los rangos de distribución, de acuerdo con la elevación, indican que el género Peripatus es el que presenta un mayor rango de distribución, que va desde 0 hasta por encima de 4000. Y luego el Epiperipatus, que se distribuye desde los 0 hasta por encima de los 2000. Los onicóforos en el continente americano se distribuyen a lo largo de casi todas las latitudes, lo que sugiere que en muchos países podría haber un vacío de información que permita descartar o confirmar la presencia de estos géneros, ¿verdad? Si están en todo el continente, pero hay muchos en que no hay datos, no es necesariamente porque no esté la especie, sino que probablemente no se han trabajado. La distribución de nicóforos para Costa Rica evidencia la variación de microhábitats en los que se pueden encontrar estos organismos. Únicamente los géneros Principalipatus y Mongeperipatus mostraron una tendencia en su localización en San José, la zona protectora de los cerros de Escazú, y en la vertiente del Caribe respectivamente. Y luego que para Costa Rica se tienen los 4 géneros, sin embargo la mayor parte de los registros no tiene información de género. Y como conclusiones generales del documento, podríamos decir que los rangos de distribución de los onicóforos son amplios, pues varían desde los 0 hasta los 4500, y Costa Rica, a pesar de tener un área terrestre pequeña, comparada con otros países de la región y el continente, encabeza las listas de cantidad de registros y de géneros reportados, y además ha sido constante en los registros a través del tiempo. Luego, la falta de datos en muchos países podría sugerir que Costa Rica ha invertido esfuerzos en el estudio del grupo de onicóforos. Algunos países que no tienen datos registrados, como Argentina, Bahamas, Belice, Cuba, Paraguay y Uruguay, sería importante empezar a hacer maletas para de pronto, si no le interesa trabajar estos grupos, ir a buscarlos por ahí. Y luego que es importante que la cantidad de información disponible hace imprescindible que los científicos se actualicen en sus métodos de trabajo, así como en la trazabilidad, descripción y manejo de datos, utilizando las herramientas que optimicen el proceso de análisis. Y esta sería nuestra presentación. Ahí quedan las referencias en caso de dudas. Y no sé si tendrán alguna pregunta. En este momento está abierto el espacio de preguntas. No sé si algún compañero
quisiera mencionar algo. No sea una pregunta, tal vez un aporte. Sí. Y entonces, igual a los compañeros, muchas gracias por presentar el proyecto. Me gusta cuando hacen un enfoque especificado a un tipo de especie, ¿verdad? O no hablemos como un tipo de especie, como un individuo como tal, lo voy a decir así, porque cuando uno trata de analizar aves, ¿verdad? Digamos, y trata de decir, bueno, este tipo de ave, ¿verdad? Posiblemente tenga tres tipos diferentes. Y al tener tanta información, a veces es un poquito complicado tratar de poner a hacer análisis. Pero cuando uno lo hace en base a algo en específico, es más gratificante porque gracias a los gráficos, gracias a la información, uno puede ir sacando más detalles, más relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Igual, excelente trabajo. Y vamos a pasar ahora con el equipo 2 si no tiene ninguno otra pregunta o aporte. Yo nada más quisiera sumarle a esto que al final es que uno se da cuenta de que este montón de herramientas, porque por ejemplo uno usa, bueno, yo lo que le decía la otra vez, que el Excel me gustaba más para unas cosas y el Quantum Gist para otras cosas, o el Mm. R que uno lo usa, y al final con esto uno resuelve todo, entonces nos toca a nosotros también como científicos evolucionar en esta parte. Es una herramienta, al final todas las herramientas son buenas para uno, ¿verdad? Y más aquellas que le ahorran a usted el trabajo, no en el sentido de que al final usted no hace nada, sino en el sentido en el cual usted puede dedicar el tiempo a otros análisis en vez de sentarse a formar la información como tal, ¿verdad? Ya esta herramienta lo puede hacer por usted, entonces usted tiene más posibilidad de poder avanzar con otras cosas. Sí, muchas gracias a los participantes de este proyecto. Vamos a pasar a lo Gracias. que es el grupo 2.